Shalom, Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafyomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 36 del Tratado de Baba Metzia. Empezamos al final de la página 35, nos dice así: Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah. En el caso de la Mishnah, ¿qué decía la Mishnah? Una persona alquiló una vaca y se la prestó a otro. Murió. Entonces tiene que jurar el sojer, el que alquiló, que murió de manera natural. Y el que pidió prestado al este que lo alquiló, Yeshalem la sojer, le tiene que pagar al que lo alquiló. Entonces nos dice, Amar Rabbi Yirmiyah. Dice, Peamim, hay veces, Sheshenehem behatat. Es decir, que los dos, por el hecho de jurar, van a tener que traer una ofrenda de hatat. Peamim, hay veces, Shenehem beasham. Van a tener que traer una ofrenda de asham, una ofrenda delictiva. Peamim, Shasoher behatat beashol beasham. Que el que alquiló va a traer hatat y el que pidió prestado va a traer asham. Peamim, Shasoher asham beashol hatat. Y a veces el que alquiló va a tener que tener una sham y el que la pidió prestada un hatat. Vamos a ver que aquí tenemos dos cuestiones. Cuando una persona jura de tal manera que se evita el pago de algún tipo de pago y está jurando en falso, en ese caso esa persona va a tener que traer una sham, lo que se llama sham gezelot, una sham que provocó un robo. Cuando la persona jura, simplemente es su expresión, pero no genera una pérdida ni una ganancia económica, entonces esa persona es la que tiene que tener un hatat. Entonces ahora nos va a explicar la Gemara cómo se dan todos estos casos. Nos dice así, Quetzal, ¿cómo? Ha-Quetzal, ¿cómo es eso? Dice, que Firat Mamón, cuando estoy jurando para negar que debo un dinero, Asham, tengo que traer una Asham, una ofrenda delictiva. Bitu y Sefataim, si solamente estoy negando una realidad a través de un juramento falso, Hatat, tengo que traer un Hatat. Por lo tanto, Peamim Shenehem Hatat. A veces los dos tienen que traer una ofrenda de Hatat. Que con, por ejemplo, Meta Kedarka, si la vaca que alquiló la persona murió de manera natural, es decir, trabajando, Veambru, y dijeron tanto el Sojer, el alquilador, como el que la pidió prestado, Nensa murió, eh, es decir, fue robada por bandidos. Y sobre esto juraron de manera en falso los dos. Vejazú, Vejodú, y después volvieron para atrás y reconocieron. Entonces ese juramento primero que hicieron fue en falso. Los dos tienen que traer ¿qué? Un hatat. Soher, Bedinkaj, Ubedinkaj. Es decir, ya sea que murió por el esfuerzo del trabajo, o ya sea que murió por fuerza mayor, porque la, la secuestraron la vaca. Miftar Patur, él está exento. Ahora, Bejatat, por lo tanto, su ley, ¿cuál es? Que tiene que tener un hatat. ¿Por qué? Porque de todas formas no tiene que pagar. Joel, el que pidió prestado, Benkaj o Benkaj, Fiyub, Mijayev. Es decir, ya sea de una forma que murió o de la otra, va a tener que pagar de todas formas. Entonces, su juramento da igual, no le hace perder dinero entonces, a otra persona. Entonces, por lo tanto, también tiene que tener un hatat. También Sheshenem Beasham, las veces que hemos dicho que las dos tienen que traer una Sham, ¿cómo sería esto? Shenik Neva, la vaca fue robada. Veambru y dijeron, Meta Mehamat Melajá, la vaca murió por el esfuerzo en su trabajo, es decir, es fuerza mayor. De Talbayu, Cafre Mamona, porque los dos ahí están negando que deben un dinero. Entonces, ese juramento que ellos están haciendo provoca que se libren de un dinero, por lo tanto, Asham Gezelot. Deja Mejaide, Recapatre Nafshayu, porque en realidad ellos deberían pagar y con ese juramento se están eximiendo. Ahora, Soher Bejatat Beshoel Behasham, ¿cuándo es que el que la alquiló tiene que pagar, tiene que traer una ofrenda de Hatat y el que la pidió prestado uno de Asham? Que Gon, por ejemplo, Shemeta Kedarka, que murió de manera natural. Gambru y dijeron, Meta Melajá murió por el esfuerzo en el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? El Soher, el que la alquiló de todas formas no tiene que pagar. Venka, Patur, Miftar Patur. Ahora, por lo tanto, Hatat.
No, de todas formas no tenía que pagar. Trae Hatat. Shoel, el que pidió prestado, de Mejayev mitad que Darka. Es decir, que si murió de manera natural y no por el esfuerzo en el trabajo, sí tiene que pagar. De Kap Peter Nafshe, de Meta Mehammed Melachá, y trata de eximirse diciendo que murió por el esfuerzo en el trabajo, entonces tiene que traer una sham, porque ese juramento provoca que haya una pérdida económica o que se exima de un pago de dineros. Soher Beasham Beshoel Behatat, último caso. El que alquiló tiene que traer una sham y el que pidió prestado un hatat. ¿Cómo es esto? Kegon, por ejemplo, Nikneva, fue robada la vaca. Gambru, y dijeron tanto uno como el otro. Meta que Darka murió de manera natural. Para Soherhu, de Mejaye Begeneva, el Soher, el que alquila, tiene la obligación de pagar en caso de que sea robado o que se pierda. Por lo tanto, Kapatar Navje, de mitad que Darka, cuando dijo que murió la vaca, se está eximiendo. En su juramento está evitando un pago, entonces tiene que traer a Sham. Joel, el que pidió prestado, venga, Juvencaj, Mejaide. Es decir, ya sea que la robaron o que murió de forma natural o que murió por. Sí, entonces, de todas formas, tiene que traer. Entonces, su juramento no evita que él pague, por lo tanto, Hatat. Michael Mashmalan, ¿qué es lo que nos quiere enseñar todo esto? Dice la Fuque ni de Rabami. Esto viene a excluir las palabras de Rabami. De Amar que dijo, Kol Shebua, Shadayanim, Mashviimota, todo juramento que los jueces te obligan a jurar contra tu voluntad, ¿sí? Como por ejemplo este juramento de los guardianes. En Hayabim Malea, Mishum Shebuat Bitui. Es decir, no tienes la obligación de tener un hatat por causa de que sea un juramento que no provoca un pago. Sheneemar, como dice el versículo, o nefesh kiti shabale bate bisfatayim, o una persona que jura para expresar con sus labios algo que no es verdad. Velashon kiti shabá, es decir, cuando jure, ¿qué se entiende? Meatzma, es decir, que él viene y jura de sí mismo. Ahora, Kamash Malan, por eso nos viene en nuestra Mishnah y nos enseña Rabbi Yirmiyah de lo que Rabbi Ami, que no es como lo que dijo Rabbi Ami, que incluso contra su voluntad también ocurre de esta manera. Itmar, así fue dicho, Shomer, Shemasar, Le Shomer, un cuidador que pasa un objeto que tiene en depósito a otro cuidador. Y después le ocurrió un daño a ese objeto. Rab Amar, ¿qué dice Rab? Patur, el cuidador está exento. Pues Rabbi Yohanan Amar y Rabbi Yohanan que dice, Hayab tiene la obligación, sobre todo, Amar Abaye Jabaye, el Etaame de Rab, el motivo de Rab para decir que está exento, lo mi Baye Shomer Hinam, Shemasar le Shomer Sahar. Es decir, no hace ni siquiera falta explicar qué caso sería un Shomer, un cuidador gratuito, que le pasa a alguien que cuida por salario. Ahí está exento. De Iluye, Aile le Shemirató. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es aumentar el grado de cuidado. Es decir, si tú pagas a alguien para cuidar algo, lo va a cuidar mucho mejor, por supuesto. Entonces, si a ti te lo dieron para cuidar gratis y tú se lo das a alguien para cuidar con pago, le estás mejorando la forma en la que va a ser cuidado. Ela, entonces, afilu le shomer sahar shemastar le shomer hinam, incluso para un shomer, un cuidador que es con un salario, que se lo pasa para que lo cuide a un cuidador gratuito, de Garúe, Gara al Shmirato, que lo que está haciendo es empeorar su nivel de cuidado, Patur también va a estar exento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Deja, porque a fin de cuentas, más la levedad se lo está dando a alguien que sabe lo que hace, es decir, que tiene entendimiento para entender que tiene que cuidar este objeto. De Tamed, de Rabbi Yohanan, y según el motivo de Rabbi Yohanan, que obliga a pagar, lo mi vaya Shomer Sahar, Shemasar le Shomer Hinam. Dice, por supuesto que se entiende para Rabbi Yohanan cuando es un Shomer Sahar, un cuidador por salario que se lo da a un cuidador gratuito. Ahí seguro que vamos a entender que tiene que pagar. De Garúa es Gare el Shmirato porque está empeorando su nivel de cuidado. El afilu shomer hinam shemasar lo shomer sahar, pero incluso un cuidador gratuito que se lo da un cuidador con salario, de aluye aile lishmirato, que está aumentando el nivel de cuidado,
También va a decir Rabbi Yohanan, Hayab, también tiene que pagar. De amarle, ¿qué le dice? En Rezoni, Sheye Pigdoni, Beyad Ajer. Es decir, me parece muy bien que te lo dice alguien que lo va a cuidar con pago, pero yo no quiero que esa persona lo cuide, yo te confío en ti, le dice el dueño del objeto al Shomer Hinam. Yo confío en ti, yo te lo di a ti para que lo cuides. No me interesa que se lo cuide otra persona. Amar Rab Hizda, dijo Rab Hizda, esta ley de Rab, la de Perush Itmar, la Mihlala. Es decir, no fue enseñada claramente, sino que se dedujo de una cosa de la otra. De Anhu Ginae. ¿Por qué? Porque había un jardinero. De Kol Yoma, Habo Mafkede Maria Maraihu Gaba de Ai Sabta. Ese jardinero, sí, todos los días cogía y depositaba sus herramientas en la casa de una mujer anciana. En realidad no eran suyas las herramientas, eran del dueño del jardín. Yom Ahad, un día, ¿sí? No las depositó, sino que Afkidehu Legabe Halminaihu, sino que lo depositó en casa de otra persona. Shama Kala Behilula. Ahora, esta otra persona, el cuidador nuevo, escuchó que había una boda. ¿Qué hizo? Nafak Azal Afkedinhu Legabe de Aizapta, cogió este segundo cuidador, llevó las cosas a la casa de la anciana donde siempre lo cuidaban, a de Azil y se fue a la boda. A de Azil Beata Agnuv Maraihu. Entre que fue y volvió, robaron las herramientas. Ata ahora fue, le camé de Rab, delante de Rab, Upatre, y eximió de pagar por las herramientas robadas. ¿Por qué? No era Shomer Hinam, porque solamente es un Shomer Hinam el primero. Es decir, repetimos, jardinero Rubén. Cogió y normalmente siempre Rubén llevaba las herramientas a casa de una anciana. Un día Rubén cogió y se lo dejó a Shimón. Las dejó ahí almacenadas. Shimón estaba cuidando las herramientas, escuchó que había una boda, se fue a la boda. Pero antes de irse a la boda, cogió las herramientas de Rubén y se las llevó a la anciana donde siempre Rubén las pone. Ahora, robaron las herramientas. Bien, ahora, Shimón es un Shomer Hinam, es decir, Rubén se lo dejó ahí y le dijo, cuídamelo, no le dijo que le va a pagar nada. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Está exento? Mande Haza, Mande Haza, es decir, Ejad, uno de los alumnos, vio cómo Rab decretaba esta ley, Besabar, y pensó que el motivo de Rab, ¿por qué? Mishum, Shomer Masar, le Shomer Patur. Es decir, porque es un cuidador que le pasa a otro cuidador, entonces la ley es que está exento. Veloji, sin embargo, no es así la ley, porque Shani Hatam, y es diferente. Dejó Yoma Nami, Inhu Gufaihu, Gabe de ahí Sabta, Haba de Lehu, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, Reuben todos los días, ¿dónde dejaba sus herramientas? En casa de la anciana. Entonces, cuando Simón cogió y llevó las cosas a casa de la anciana, Rubén no puede venir y decirle, mira, no quería que otra persona lo cuidase. No me interesa que esa anciana cuide las herramientas, porque a fin de cuentas todos los días, ¿quién cuidaba las herramientas? Esa misma anciana. Entonces, no le puede decir a Simón, yo no quería que ella las cuide. Entonces, es por eso que le eximió, pero a priori no debería pagar, como lo que dice Rabbi Yohanan, porque la persona que te va a decir, yo te lo di a ti para que lo cuides, pero no quiero que lo cuide otra persona. Rati, Yati, Rabbi Ami, Bekamarle Leha Shamata. Ahora vino Rabami y enseñó esta enseñanza de Rabbi Yohanan a su maestro, que un guardián que le pasa a otro guardián tiene que pagar, si le ocurre algo al objeto, claro. Y Tibe Rabiaba Barmamal le Rabiami, le preguntó Rabiaba Barmamal a Rabiami a Sojer para mejaber a una persona que alquila una vaca de su compañero, y la y se la presta a otra persona, umeta quedarca y muere, y Shabá a Sojer Shemeta quedarca, tiene que jurar el que le alquiló que murió de manera natural. Gashoel Meshalem la Sojer, y
y el que la pidió prestada le paga al que la alquiló. Esa es nuestra Mishnah. Ahora, Veim Ita, y si el Shomer que le pasó, perdón, si tú me dices que un Shomer que le pasa a otro Shomer tiene que pagar, ¿por qué? Porque el pasar el objeto depositado a otra persona es una negligencia. Entonces, ¿por qué va a jurar? ¿Y por qué si jura se exenta? Lema, digamos, lémale, que le diga el dueño a esa primera persona, a este primer shomer, en razón yo no tengo intención, no me interesa que mi objeto esté en manos de otro. Es decir, el que alquiló, va a venir el dueño de la vaca y va a decir, yo te lo alquilo a ti, pero no me interesa que tú se la prestes a otro. Entonces, ¿por qué va a ser exento? Porque juró. A Marlé le dijo Rabami, ajá, ve esquina, ¿de qué estamos hablando aquí? Be Shenatnu lo Leashil. Es decir, que cuando la alquiló, el dueño del animal le dio permiso al que la alquiló de prestarla. Pregunta la Gemara, y si es así, la Baalim va el Shalume. Entonces, ¿a quién debería pagar? Al dueño, no al que alquiló. De Ambrule responde la Gemara y dice, es un caso en el cual le dijeron los dueños, en el momento en el que le dieron permiso para prestarla, tú puedes prestarla, le datja, es decir, según tu voluntad. Bien, muy bien. Metir Rami Barjama. Preguntó Rami Barjama a Rabbi Yohanan. Nosotros vimos en la Mishnah más adelante, vamos a ver, perdón, a Mafkid Maot del Saljaber, una persona que depositó monedas a su compañero. Sideran, Veivshilan le Ajorab, ¿qué hizo? Las ató todas juntas en un pañuelo, se las echó a la espalda. O Mesaran le venó, Ubito Aktanin, Venaal Bifnehem, o se las dio a su hijo pequeño o a su hija pequeña, y cerró la puerta para que no salgan y no se pierdan esas monedas. Ahora, dice Shelo Raúl, es decir, cerró de una manera que no es habitual, es decir, que cerró con más candados, vamos a decir. Hayab, aún así tiene que pagar. Se lo llamar que deja Shomrim, porque no lo cuida como lo cuidan las personas que son Shomrim, son cuidadores. La ama, ¿cuál es el motivo que tiene que pagar? De que Tanim, de que son niños pequeños, porque que no saben cuidar las cosas. Ah, Gedolim, pero si son niños grandes, Patur estaría exento. Entonces, para Rabbi Hanan, también si se lo pasó a adultos, Amai, ¿qué voy a decir? ¿Por qué voy a decir que están exentos? Nemale, que le diga el que depositó, es decir, ¿por qué vas a decir, según Rabbi Hanan, que si le dio las monedas a un adulto va a estar exento? No, le va a decir lo mismo. A mí no me da la gana que lo que yo te deposite a ti esté en manos de otra persona. Amar Rabba, dijo Rabba, Kol, Mafkid, es decir, si le pasó las monedas a su hijo o a su hija, adultos, está exento, ¿por qué? Porque Kola Mafkid, toda aquella persona que deposita en la posesión de su compañero, Aldat, Ishto, Ubanav, Umafkid. Es decir, que cuando le dice a Rubén que le cuide un objeto, se está apoyando en Rubén y en la esposa de Rubén y en los hijos de Rubén. Muy bien. Ahora dice, hambre, Naardae, decía la gente de Naardea, Dai Kanami. Es decir, la respuesta de Rabba también es muy meticulosa de la Mishnah, de Katane, porque está escrito, Oye Mesaran, Livno ubito a Ketanim Hayab. Es decir, que si le pasó este objeto a su hijo o a su hija menores, tiene que pagar. ¿Cuál es el dikduk? ¿Cuál es el diyuk? Perdón, ¿cuál es la puntualización de aquí? Ha, ¿qué quiere decir? Si se lo pasó Livno velivto Hagedolim, que si se lo pasó a su hijo o a su hija adultos, a todos estaría exento. Ijlal, de la Jerim, lo shana Gedolim, lo shana Ketanim Hayab. Y del hecho de que para cualquier otra persona que no sea su hijo o su hija, no enseñó si son grandes o pequeños, entonces en todos los casos estaría Hayab, tendría que pagar. Deim Loken, porque si no es así. Lidne debería haber enseñado la Mishnah que Tanim Stama, es decir, que si se lo Shimazar Lide, que si entregó ese objeto, esas monedas o lo que sea, a niños pequeños, Stam,
decir sin decir si son sus hijos o no sus hijos. Shmamina, efectivamente, este diuk, esta puntualización, es una buena puntualización. Amar Rabba, dijo Rabba, Ilgeta, ¿cuál es la ley? Shomer, Shemasar, le Shomer, Hayab. Un cuidador que le pasa el objeto a otro cuidador es Hayab, tiene que pagar. Lomi Baye, Shomer Sahar, Shemasar, le Shomer Hinam, de Garue, Gir el Shemirato, dice. Por supuesto, no, ya entendíamos, sin necesidad de decirlo, que si es uno que alquila, que se lo pasa a alguien, que lo va a cuidar gratuitamente, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque está reduciendo el nivel de cuidado. Ela, pero incluso Shomer Hinam, un cuidador gratuito que se lo pasa a un Shomer Sahar, alguien que va a cobrar por cuidarlo, Hayab también tiene que pagar. Maitama, ¿cuál es el motivo? Llamarle, le va a decir el dueño, ¿sí? Al primer cuidador, eh, es decir, yo te di a ti el objeto y me apoyaba en ti, confiaba en ti. At mihamnat li bishwa, heach lo meheman li bishwa, es decir, yo confío en tu juramento si le pasa algo al objeto, pero en el juramento del otro yo no confío, a lo mejor va a jurar en falso. Itmar, así fue dicho, una persona que depositó una vaca en manos de un cuidador gratuito. Pashaba, al cuidador no la cuidó como tendría que cuidarla, no cerró la puerta, ya, ya, perdón, Veyatzat Lagam, y salió, la vaca se escapó al pantano, es decir, donde puede ser atacada por animales salvajes. Umeta Kedarka, la vaca murió de un infarto, no se la comieron, murió normal. Es decir, aquí el comienzo de sus acciones son negligentes del guardián, pero al fin de cuentas, ella como murió la vaca, beones, por fuerza mayor. Ahora, Shomer Hinam está exento de lones. Entonces dice así, Abaye, Mishme de Rabba, perdón, Amar, Hayab. Abaye en nombre de Rabba dice, tienes que pagar, porque él no cerró. Rabba, Mishme de Rabba, ahora Rabba en nombre de Rabba, Amar Patur, dice que está exento. Ahora explica cada uno sus palabras. Abaye, Mishme de Rabá, Amar Hayab. Abaye, en nombre de Rabá, dice que tiene que pagar. ¿Por qué? Kol Dayana de lo Dain Kihai Dina, Lav Dayana Hu. Es decir, Kol Dayan Sheno Dan Kedinze, Eno Dayan. Todo juez que no juzga de esta manera no es un juez del todo. Lo mi valle, ni siquiera es necesario explicar. Le mande amar para aquel que opina. Tejilato bishpshia, besofobeones hayab. Es decir, un caso en el que, en un primer lugar, es por negligencia y acaba siendo por fuerza mayor que tiene que pagar. El afirmo le manda amar, pero incluso para aquel punto de vista que dice que si empieza con pesha por negligencia y acaba por fuerza mayor, Patur está exento. Pero a Balajá, pues aquí בפשע בא ויצא לאגם, הוא מודה de Hayab. Es decir, que si por una negligencia vino y ese animal salió al pantano, está de acuerdo con que tiene que pagar. Maitama, ¿cuál es el motivo? Nambrinan, que decimos, habla de Agma Catala. ¿Qué es lo que le mató? ¿Qué es lo que mató a esa vaca? El aire del pantano. Es decir, cuando estaba en la casa de este guardián, el aire era un aire que le beneficiaba, pero el aire del pantano que está enrarecido y la vaca se asfixió por ese aire y murió por ello. Entonces es tu culpa, porque por tu culpa salió hacia ese lugar donde el aire era peor. Rabba Mishme de Rabba. Ahora, la otra opinión que dijimos fue Rabba en nombre de Rabba, que dijo, Patur está exento. ¿Por qué? Kol Dayane de Lodin y Haidina Lav Dayanahu. Y además, todo juez que no juzgue de esta manera no es juez del todo. Ahora, Lomi Valle le mandé a Amar, Tejilato, Befshia, Besofo, Beones Patur. Dice, no hace falta ni explicar esto para aquel que dice que el que primero hace una acción por negligencia y acaba ocurriendo el daño por una fuerza mayor, que está exento. Ahí seguro que va a ir de Patur, seguro que está exento.
Pero a Firu le mande a Amar, pero incluso para aquel que dice al revés, que si se empezó una acción por negligencia y acabó causando un daño por fuerza mayor, tiene que pagar, Hayad. Entonces, ajá, es verdad, diría así, pero aquí que también ahí vamos a decir para Rabba, en nombre de Rabba, que está exento. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué estaría exento? Patur, Maitama, ¿cuál es el motivo? De Ambrinan decimos, Malach Amavet, Mali Aja, Umali Hatam. Es decir, ¿por qué va a estar exento? Porque a fin de cuentas, el ángel de la muerte, ¿qué más le da matar a la vaca aquí o matarla ahí? Si le iba a matar, da igual donde esté. Entonces, si yo cerré la puerta o no cerré la puerta y la vaca se fue, no es lo que cambió. Si la vaca tenía que morir, iba a morir en mi establo o en el pantano. Humodea Valle, y está de acuerdo a Valle, Dehi Hadra Lebemara, que si la vaca vuelve a la casa de su dueño, perdón, del guardián, Humeta, y muere ahí, Patur, está exento. Si la vaca se escapó, se fue al pantano, volvió del pantano, y cuando volvió del pantano se murió. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Hadrale, porque la vaca volvió. Es decir, y ahí ya desaparece la negligencia. Veleka Lememar habla de Agma Katala, y no podemos decir que el aire del pantano la mató, porque ya no está en el pantano. Humo de Raba, y está de acuerdo Raba, coleja de Igneva Ganabagam, y está de acuerdo Raba con que si roban a la vaca en el pantano, Umeta Kedarka Be Ganab, y muere de manera natural en la casa del ladrón de Hayab, que tiene la obligación de pagar el cuidador. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Ishavka, Malahamabe, de Beta, de Ganaba, Habakaima. Es decir, porque si el ángel de la muerte quisiera matarla, Arenignebabe Pshia, es decir, el robo, o sea, me da igual, al ángel no le importa dónde matar al niño. Bien, ahora, el robo, a fin de cuentas, llegó por una negligencia y por lo tanto él tiene o sea, que haya muerto en un lugar o en otro no me cambia. Lo que me cambia es que por tu negligencia robaron la vaca y entonces por eso tienes que pagar. Amarle a Valle le Raba le dijo a Vaya Raba, le didaj de amar, según tú que dices, que incluso para aquel que dice que cuando la acción empieza por negligencia y acaba por fuerza mayor, sí, que tiene que pagar. Pero si murió de manera natural está exento el cuidador. Mikevan, ¿por qué? Dijimos, porque el ángel de la muerte, Malaja Mavet, Mali Aja, Mali Atam, ¿qué más le da que seas aquí o que sea ahí? La va a matar igual. Entonces, hay de Otbe, aquello que preguntaste, Rabiaba Barmamal, le Rabiami, que le preguntó Rabiaba Barmamal a Rabiami, que dijo en nombre de Rabbi Hanan, que un cuidador que le entregó Sheshomer, Shemasar, Shomer Hayab, que un cuidador que le pasa el objeto a otro, tiene que pagar. De nuestra Mishnah, que dijo que el que alquila una vaca y se la presta a otro está exento si muere de manera natural. Reshanele y le explica a Rabbi Ami, de Mishnateno, en nuestra Mishnah, lo be'alim rashut leashil. Es decir, ¿cómo lo explica nuestra Mishnah? Diciendo que en nuestra Mishnah el dueño no le dio permiso a prestar a esta vaca. Belémale, le va a decir Rabbi Ami, no hay que preguntar, no hay que tener una pregunta de este caso en el cual murió de manera natural. ¿Por qué? Porque Malahamavet, Malia Hamaliatam, ¿qué más le da al ángel de la muerte? Matar a la vaca aquí o matarla ahí. Amarle, le respondió Rabba Valle, le dideju de matnitu, es decir, para ti, que el motivo de la Mishnah, que el cuidador que le pasa a otro cuidador tiene que pagar, es mi peneshe omerlo, es porque le está diciendo el cuidador que en rezoni, sheye pigdoni beyad ajer. Es decir, a mí no me da la gana que me cuide mi objeto otra persona, yo te lo di a ti, te confío a ti.
Entonces, para ti, que tu motivo es este, de que no me da la gana que lo cuide otra persona, Ika le vale hay. Entonces hay lugar para preguntar la pregunta de nuestra Mishnah, que explica, ¿sí? Shasoher Patur Bishwa, ¿cómo es posible que me digas esto? De que el motivo es que yo se lo quería dar quería que tú lo guardes, pero no otro. Entonces, ¿por qué si juras está exento de pagar? Entonces, entonces ahí sí que esa pregunta tiene fundamento. Aval, pero le didí de Amina, pero el motivo, mi motivo, para mí dice que el motivo es que el cuidador que le dio a otro cuidador, Hayab, tiene que pagar. En Mishunkar no es por eso, sino porque dice el que depositó al primer cuidador, Ant mehamnat li bishwa, hayech lo meheman li bishwa, leka leod klal. Es decir, si el motivo por el cual un shomer que le da a otro shomer a cuidar tiene que pagar, no es por como tú dices, que yo te lo di a ti que lo cuides, no quiero que lo cuide otro, sino yo confío en tu juramento, pero no confío en el otro. Entonces, ahí sí que tiene sentido que digas, si jura, está exento. Meti Rami Barjama, preguntó Rami Barjama, Heela le rashe tzukin. Una persona dice una veredad. La persona está cuidando a una vaca y la sube a un acantilado. ¿Y qué es lo que pasa en los acantilados? Que hay accidentes, se va a caer la vaca. Benafla, se cayó la vaca. Se murió. En Zeones de Hayab. Dice, ¿qué va a pasar? Ah, se resbaló. No, no se resbaló. La vaca tú la pusiste en un lugar peligroso, no se llama una fuerza mayor. Y entonces, Hayab, tiene que pagar. Es decir, es una negligencia. Ahora, meta, queda acá. Pero si la subió al acantilado y subiendo arriba, de repente, le dio un infarto y se murió. No por el esfuerzo, porque estaba vieja, estaba cansada. Aresdeones upatur, entonces se llama una fuerza mayor y está exento. Ahora, para las palabras de Valle es una dificultad, porque Bemay, ¿por qué va a estar exento? Es decir, a fin de cuentas, comenzó su acción con algo que es una negligencia, que es subirlo al acantilado. Lémale, Avira, dejar, Catala, a lo mejor puedes decir que arriba en el acantilado, al estar elevado y menos oxígeno, y murió por eso, el aire del acantilado la mató. Inami, o también Upsana Dahar, es decir, el cansancio, la fatiga de subir a la montaña. Catala la mató a la vaca. Entonces responde la cámara y dice, Ajá, Mayaskin, ¿de qué estamos hablando aquí? Sheela le miré shamen betov, es decir, que ¿por qué la subió al acantilado? Porque en el acantilado hay mejor pasto. Entonces, como hacen los pastores que suben al rebaño a la montaña. Entonces, el hecho de subirla no es una negligencia, al contrario, está buscando el bien de ella. Contra la Gemara, ya, si es así. Entonces, Naflanami también si se cayó, vamos a decir que es Ones, que es fuerza mayor, no hizo ninguna negligencia por subirla. Responde la Gemara, explica la Gemara y dice, a pesar de que no hay una negligencia en el hecho de subirla, pero sí hay una negligencia, Shayalo le tokpa, es decir, tendría que haber sujetado mejor a la vaca arriba del acantilado. Velo tafka y no, velo takpa y no la sujetó como se debía. Pregunta la Gemara, y a Jesús así, Emma Resha, fíjate lo que dice el principio de la vereita, alta le rashet zukin benafla, subió, ¿qué quiere decir subió? Subió sola, subió la vaca arriba del acantilado y se cayó. Ares de Ones, entonces es fuerza mayor. Él no tuvo nada que ver. ¿Por qué es Ones? ¿Por qué fuerza mayor? Y Baele le mitkefa debería haber sujetado mejor a la vaca para que no suba solo al acantilado. Responde que Abraham lo exige. Entonces es necesaria esta enseñanza. Lo que dice al principio, de que subió sola,
Pirushó, más Sheneemar Beresha alta, aquello que dijo al principio de la vereita que subió sola. ¿Qué quiere decir? Shetekaftu ve alta. Es decir, que él estaba sujetando al animal y el animal se subió. Shehazaka haitami menu, vejen ma sheneemar ba veyarda, tekaftu veyarda. Y después aquello que dice que la hizo bajar es que la obligó a bajar. Es decir, que la vaca tiraba de él y no la podía sujetar. Por lo tanto, Ares de Ones se llama que es fuerza mayor y entonces está exento. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Ketzad, Hala Ose Sejorá Beparato. Es decir, que vimos en la Mishnah, vamos a ver el texto de la Mishnah nuevamente, la opinión de Rabbi Yossi, lo que añadió Rabbi Yossi en nuestra Mishnah, nos dice así, Amar Rabbi Yossi Ketzad, ¿cómo es posible decir esto? Es decir, que tiene que pagar. Es decir, Hala, el que alquiló, o se sejorá, beparato javeró. Es decir, que hace negocio con la vaca de su compañero. El atazor para la Bealim. Yeshalem Ashoel de Mea para la Bealim. Es decir, ¿qué dijimos? Si una persona alquila una vaca y la vaca, esa persona que la alquiló se la presta a otra persona y la vaca le surge algo, el que la alquiló está exento en los casos en los que sea fuerza mayor. Está exento. Y el Shoel tiene que pagar. ¿A quién? Al que la alquiló. Entonces está haciendo un negocio con la vaca de su compañero. Bien, a eso se refiere. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que devolver una vaca a los dueños. Muy bien. Entonces nos dice así, ahora sí va a explicar esto la Gemara. Nos dice así. Dice, Amar, Rabiuda, Amar Shmuel, dijo Rabiuda en nombre de Shmuel, alajá que Rabiosi, la alajá es como Rabiosi, que el que pide prestado paga la vaca a los dueños primeros y no al que alquiló. Amarle, Rav Shmuel Bar Yehuda le dijo Rav Shmuel Bar Yehuda Rab Yehuda. Amart, Lan, Mishmedi Shmuel. Tú dijiste el nombre de Shmuel, tu maestro. Haluk Haya Rabbi Yossi. Pero Rabbi Yossi discutía, no estaba de acuerdo con esa opinión. Av Barishona, también en la primera Mishnah del capítulo. Es decir, que si pagó el Shomer y no quiere jurar, entonces la Jabe Kefel, él recibe el doble, la multa. Alajá, qué moto. Ahora yo pregunto, la alajá que estás fijando como él, también en esta discusión, o en alajá que moto, o la alajá no es como él. Amarle le dijo Rabbi Udá, Haluk Hayá, Rabbi Yossi, Abbarishona. Rabbi Yossi también discutía esta alajá, también la primera alajá. De alajá que moto, Abbarishona. Y la alajá es como él también en la primera Mishnah de este capítulo. Y en Marnami, este también fue dicho. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar. Haluka ya Rabbi Yossi, Afbar Rishoná, que Rabbi Yossi también discutía en la primera alajá, de la primera Mishnah del capítulo. La alajá que motó Afbar Rishoná y la alajá también era como él en la primera Mishnah del capítulo. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan. Modea ya Rabbi Yossi Barishoná. Dice no. Rabbi Yohanan no está de acuerdo. Dice Rabbi Yossi estaba de acuerdo en la primera Mishnah. Eh, ¿Por qué? Shekebar Shilem. Porque el dueño, perdón, el que alquiló la vaca que después fue robada, ya le pagó el dueño porque no juró. Entonces ahora adquirió el derecho de recibir la multa. Ahora, mashma, ¿qué se entiende? Shilem in, es decir, que si ya pagó, sí. Lo shilem lo, pero si no pagó, no. La más rabijía baraba más Rabbi Yohanan, dijo rabijía baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Lo shilem, shilem mamash. Es decir, no, no quiere decir que ya pagó, pagó. Es decir, que ya entregó el dinero. El a que van, sheamar haren y meshalem, sino que porque ya dijo, te voy a pagar. Ah, falpiche lo shilem, a pesar de que todavía no entregó el dinero. Entonces, todavía ahí, y ya se encontró al ladrón, también el que alquiló recibe el pago de la multa. Ahora responde la Gemara y dice, Emma, vamos a decir, Modea Hayá Rabbi Yossi Barishona, que Rabbi Yossi estaba de acuerdo en la primera
Mishnah, es decir, Shezahá Shomer Bekefel, el cuidador es el que recibe la multa, o sea, el pago de la multa. Shekebar Amar, porque ya dijo, Hareni Meshalem, yo voy a pagar la vaca que fue robada porque no quería curar. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Kisku Beinzu.